Una joven desaparece y su familia la busca de forma desesperada. La investigación dura muchos días y no termina de la manera que ellos quieren. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes. Muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Kenia Monge nació en el año 1992 en Honduras. Cuando todos los hechos de los que hablaremos hoy sucedieron, ella tenía 19 años. El cabello rojizo, de tez morena clara, ojos negros e intensos, y una alegría que contagiaba todo a su alrededor. Cuando Kenia era pequeña, su madre, de nombre María, emigró de Honduras a los Estados Unidos. Estando asentada en Denver, se casó con un hombre llamado Tony Lee, con quien tuvo 2 hijas más y formaron una hermosa familia. Luego de unos años, cuando la situación económica se los permitió, ambos decidieron que lo mejor era que Kenia también se mudara de Honduras para vivir con ellos en los Estados Unidos. Cuando Kenia llegó, parecía muy contenta. Según sus familiares, la había pasado muy mal esos años alejada de su madre. Pero al final todo eso había terminado. Con el paso del tiempo, ella comenzó a dominar el idioma y comenzó a trabajar muy duro para volverse una profesional. Sus familiares y conocidos la describen como amable, fácil de tratar y una persona feliz que era muy inteligente y responsable. Kenia asistió a una de las mejores escuelas de Colorado y destacó mucho entre todos los estudiantes por sus altas calificaciones. Estaba muy comprometida con seguir formándose. Tenía intereses en producción de televisión y también en criminología. Su plan era ir a una de las mejores universidades del país. Luego de graduarse de la escuela en Denver, Kenia decidió independizarse de su familia. Se llevaba muy bien, pero ella quería tener su propio espacio. Y aunque no vivían juntos, estaba muy presente en sus vidas. Hacían llamadas, también enviaban mensajes, y pasaban mucho tiempo juntos. Kenia era muy cercana a su hermana menor Kimberly. Ella le escribía todos los días, muy temprano en la mañana, por la tarde y antes de dormir. Las chicas estaban todo el día conectadas, y para muchos conocidos se comportaban como si fuesen gemelas. Kimberly decía que Kenia era su ejemplo a seguir. Cuando ella la visitaba en su casa, veía que en el calendario de la pared de su habitación tenía escrita la palabra estudiar todos los días de la semana, y los viernes siempre escribía fiesta. Kimberly dice que Kenia era una persona muy flexible, sabía cuándo divertirse y cuándo ser responsable, y ella, cuando fuera mayor, quería ser igual a su hermana. Con estos antecedentes llegó el año 2011 y el Día de los Inocentes. El 1 de abril, Kenia salió a divertirse. Escogió una zona muy movida, llena de bares y restaurantes en Denver, a la cual llaman Lodo. Esto para poder pasar un rato con sus amigas. Una de sus compañeras de fiesta y mejor amiga era una chica llamada Janet Gómez. Janet comentó que ella y Kenia solían ingresar a los clubes con identificaciones falsas, ya que eran lugares donde solo dejaban entrar a mayores de 21. Tenían una regla muy importante. Llegaban juntas y se iban juntas. Desafortunadamente esa noche las cosas no sucedieron como siempre. Kenia nunca regresó a casa y comenzó un periodo muy tortuoso y lleno de incertidumbres para su familia, el cual tuvo un final desgarrador. El plan de las amigas era estar en un local llamado Levish. Kenia y Janet en esta ocasión no llegaron juntas, porque Kenia le dijo a su amiga que iba a llevar a otras 2 chicas más, que si bien no eran muy cercanas, eran amigas de Kenia y siempre la pasaban bien cuando iban de fiesta. También las chicas habían pensado que era mejor estar en un grupo más grande en la discoteca y no solamente ellas 2 solas. Janet pudo entrar con su identificación falsa y a las 11 de la noche llamó 3 veces a Kenia para saber dónde estaba. Los minutos fueron pasando, Kenia seguía sin contestar y ella no la veía por ningún lugar de la discoteca,
así que decidió salir e irse a su casa y esperar noticias de su amiga. Durante toda la noche y la madrugada no supo qué le pasó a Kenia. Fue hasta el día siguiente que tuvo noticias. Janet volvió a llamar a Kenia y en esta ocasión sí que contestaron el teléfono. No era ella, sino una de las chicas con las que Kenia tenía que llegar al lugar donde habían quedado la noche anterior. Esta chica le comentó a Janet que no las habían dejado entrar porque el guardia de seguridad se había dado cuenta que sus identificaciones eran falsas. Así que ellas decidieron irse a un bar donde sí las dejaron entrar. Allí estuvieron durante toda la noche, pero esta jovencita le comentó a Janet que en cierto punto de la madrugada dejó de ver a Kenia. Cuando el lugar donde estaban cerró, se quedaron las cosas de Kenia en la mesa. Estaba su bolsa, su teléfono, su billetera, así que esta chica las tomó y se las llevó a su casa esperando que Kenia las fuera a recoger. Lo que pensaba es que tal vez Kenia había conocido a alguien y se había ido con esta persona. A Janet le pareció muy raro porque ellas tenían muy clara su regla de irse juntas del lugar y nunca irse con una persona que conocieran. Era una actitud muy extraña en ella, y desde ese momento se comenzó a preocupar. Además, el hecho de que dejara su teléfono le parecía muy extraño. ¿Quién se iba de una fiesta sin llevarse su teléfono? Se le podía haber olvidado su bolso, su cartera, sus otras pertenencias, pero el teléfono era un detalle muy extraño. Lo que hizo Janet fue comenzar a llamar a todos los conocidos que tenía con Kenia, pero nadie sabía qué le había pasado. También le informó a los padres de la joven lo que había pasado, para que ellos comenzaran a llamar a distintos familiares. El novio de Kenia se enteró de todo esto y él también comenzó a participar en las búsquedas. Incluso contactó a Kimberly para contarle que su hermana estaba desaparecida. La madre de Kenia estaba desesperada. Llamó a todos los familiares que tenían en Denver. La gente le estaba preguntando si era alguna especie de broma, pero ella les aseguraba que no sabía qué había pasado con su hija. Mientras tanto, Tony, el padrastro de Kenia, se convirtió en una especie de detective. Él fue a cada local ubicado en la zona donde estuvo Kenia y comenzó a consultar con las personas que trabajaban allí. Pero todos estaban muy confundidos. Algunos decían que la habían visto, otros que no. Realmente era muy tarde en la noche, había mucha gente y nadie podía dar alguna noticia certera de lo que había pasado. Los padres de Kenia también fueron a las autoridades para poner una denuncia por desaparición, pero les dijeron ese día que era muy rápido para poder considerar a Kenia como una persona desaparecida, que tenían que esperar unas horas más y ver si ella aparecía. Además que no se había llevado sus cosas, así que pensaban que tal vez había estado demasiado borracha esa noche y se había ido con alguien. Les dijeron que fueran pacientes y que estaban seguros que su hija aparecería muy pronto. Pero Tony no se podía quedar tranquilo. Él quería a Kenia como si fuese su hija biológica, así que decidió indagar todavía más. Fue a la casa de esta chica por el teléfono de Kenia y comenzó a revisarlo. Pudo desbloquearlo gracias a Kimberly porque ella sabía la clave. Comenzó a leer todos los mensajes de texto, correos electrónicos y a ver las llamadas. Hubo un mensaje de texto que le llamó mucho la atención. Era de un chico de nombre Travis. Este chico le decía que ese era su número. También le hablaba de que era el chico que la había llevado en su van la noche anterior. Era un mensaje que había recibido Kenia cuando ya estaba desaparecida y nadie sabía dónde estaba, por lo cual era todavía más extraño. Tony comenzó a preguntar entre los conocidos de Kenia quién era Travis, pero parecía que nadie conocía a un chico con este nombre, lo cual de nuevo hacía todo más raro. Tony decidió comenzar a llamar a este número. Tal vez Travis pensaba que era Kenia y le contestaba, pero no recibió ninguna respuesta. También le envió varios mensajes de texto, los cuales tampoco fueron respondidos. Y el misterio iba creciendo cada vez más y más. La familia ya había entrado en pánico para este momento porque no sabían qué hacer, no sabían por dónde seguir las búsquedas, no tenían apoyo de la policía y para colmo había una persona que ni siquiera conocían que parecía ser la última persona que había visto a Kenia con vida. El 2 de abril recibieron una llamada de este misterioso chico Travis. Él les contó que Kenia le había pedido que la llevara a su casa esa noche.
pero antes habían pasado por una estación de gasolina para comprar cigarros. En este sitio, según esta primera versión de Travis, Kenia conoció a otro hombre y le fue a avisar a él que este nuevo chico se encargaría de llevarla a casa. Y luego de eso, Travis se fue del lugar. Cuando Tony colgó el teléfono luego de esa conversación, él pensaba que esta historia era demasiado fantasiosa. No había creído ni una sola palabra de lo que este hombre había dicho. Así que fue a la policía de Denver a reportar lo sucedido con Travis. Pero se sintió más desesperado cuando la policía le dijo que todavía no iban a abrir una investigación, porque Kenia no había estado desaparecida los días necesarios. Tony volvió a llamar a Travis y le hizo muchísimas más preguntas, pero la historia del hombre siempre fue la misma. Como Tony no confiaba en la palabra de Travis, lo volvió a llamar para pedirle que se vieran en algún sitio. Travis aceptó y le dio a Tony la dirección de una estación de gasolina donde él decía que era el mejor lugar para verse. Tony accedió a esto y le dijo que se verían en unas horas. El hombre fue a contarle a María, la madre de Kenia, el plan que tenía. Tomó una pistola que tenía a modo de protección en su casa, la cual nunca había disparado, pero pensó que era muy bueno tenerla por si algo pasaba, y decidió que la llevaría al encuentro con Travis. María no quería que su esposo fuera a este encuentro. Ella pensaba que si Travis en realidad tenía algo que ver con la desaparición de Kenia y si la tenía secuestrada en algún sitio, Tony no solamente iba a poner en peligro su propia vida, sino también la de Kenia. Pero él le dijo que no se podía quedar de brazos cruzados viendo cómo la policía decía que tenían que esperar más horas para que ellos actuaran. Lo que hizo María cuando su esposo se fue llamar al número de emergencias y les dio la dirección donde él se juntaría con Travis. Esto para que la policía estuviera cerca por si las cosas salían mal. Los oficiales fueron a ese sitio, y Tony y Travis también se presentaron. Ellos comenzaron a hablar y la policía se acercó. Le hicieron varias preguntas a Travis sobre esa noche y él volvió a contar la misma historia que le había dicho a Tony. No cambió ni un solo detalle en su versión. Así que la policía decidió que él no estaba mintiendo y se fueron del lugar. Tony y Travis hablaron por algunos minutos más. Lo que dijo Travis fue que se sentía muy mal por haber dejado a Kenia irse con otro hombre desconocido. Y también le dijo al hombre que sentía que la desaparición de la chica era culpa de él. Tony en cierto punto de la conversación comenzó a creerle a Travis. Él se miraba muy tranquilo, dijo que tenía el aspecto de una buena persona y pensaba que estaba diciendo la verdad. Cuando se despidieron, Tony le extendió la mano a Travis, y cuando él se la dio se pudo dar cuenta que el chico estaba temblando, y en ese momento él comenzó a pensar que Travis tenía algo que ver en la desaparición de Kenia. Era imposible que estuviera tan nervioso si él no tenía nada que ver. El 5 de abril, el detective de la policía de Denver, Nash Gurule, de la unidad de personas desaparecidas, fue asignado al caso. Se comenzó a buscar a Kenia. Amigos y familiares colocaron la ficha de desaparecida por toda la ciudad, y los medios comenzaron a cubrir el caso. Todos tenían la esperanza de que la joven siguiera con vida. Lo primero que hicieron los detectives fue investigar a Travis. Supo que Travis tenía 31 años y era trabajador de una panadería en Denver. El equipo de trabajo de este lugar lo consideró amable y emprendedor. Gracias a él habían comenzado a crear unas barras de cereal orgánicas que se vendían muy bien. Aunque también dijeron que era muy despistado. En ocasiones olvidaba hacer algunas entregas o llegaba tarde a su puesto. Los detectives entrevistaron a Travis una vez más. Él parecía muy arrepentido de haber dejado a Kenia con otro hombre. Explicó que Kenia había comenzado a hablar con este hombre porque estaba fumando y ella también quería fumar y además hablaba español. La policía intentó dar con esta persona, pero no obtuvieron ni siquiera un retrato hablado porque Travis no pudo dar sus características. Cuando le preguntaron al hombre qué hizo esa noche después de dejar a Kenia, dijo que había estado en casa de su novia. La joven apoyó esta versión y lo dejaron ir, ya que tenía una coartada más o menos sólida. Aunque lo dejaron ir, los detectives siguieron poniendo la mira en él y pidieron una revisión del automóvil que Travis utilizaba para hacer las entregas en la panadería,
que era el que había estado utilizando la noche de la desaparición de la joven. Cuando abrieron la parte trasera, quedaron sorprendidos por un intenso olor a productos de limpieza. Sin duda, él había querido eliminar algún rastro. Rápidamente utilizaron el historial de ubicación del teléfono de Travis para identificar a dónde se había trasladado con el vehículo esa noche. Encontraron que estuvo un tiempo muy largo en una pequeña localidad llamada Keansburg, a unos 60 kilómetros de Denver. Esta ruta no correspondía con ningún lugar conocido para Travis. Fue así como enviaron a este lugar a un equipo de más de 20 personas. Estos conversaron con vecinos y buscaron cualquier señal de Kenia, pero no tuvieron éxito. Una semana después de la desaparición de Kenia, la dueña de la panadería donde trabajaba Travis vio una irregularidad en el sistema de seguridad de cámaras. Una zona concreta del local estaba desconectado. Ella vio las grabaciones en busca de quién había podido manipular el sistema y encontró que Travis había ingresado a la habitación con unos guantes de limpieza y una hielera portátil, la cual puso en el congelador industrial de la panadería. Una acción bastante innecesaria. Luego de eso, Travis desconectó las cámaras y ya no se pudo ver más. La mujer no dudó y entregó toda esta información a la policía. La actitud de Travis era demasiado sospechosa, pero no suficiente para poder pedir una orden de captura. Las siguientes 2 semanas, Travis desapareció por completo. Nadie sabía en dónde estaba. Unos días después de la desaparición de Travis, la policía en Texas detuvo a un conductor que tenía un automóvil con matrícula de Colorado, el cual había sido robado. Cuando comenzaron a interrogar a este hombre, se dieron cuenta que él había sido el ladrón del vehículo, y cuando lo identificaron, se dieron cuenta que era Travis. En las alertas saltó que el hombre estaba siendo investigado en una desaparición. Rápidamente, el detective a cargo de la investigación de Kenia voló hasta Texas para poder interrogar a Travis. Estuvo más o menos 3 horas hablando con él, pero en este interrogatorio no logró ningún avance. Travis fue llevado a una prisión de Denver por haber robado el vehículo. Pero la persona, el dueño del vehículo, solamente puso una denuncia. Cuando recuperó su automóvil ya no quiso saber nada del caso y a Travis tuvieron que liberarlo. La policía de Denver pensaba que estaba en un callejón sin salida y que nunca tendrían información de Kenia a través de Travis. Le habían puesto un gran dispositivo policial siguiéndolo. Iban a todas partes a donde él iba y querían saber qué hacía en cada minuto del día. Travis dejó su trabajo en la panadería y se mudó a otra ciudad un poco cercana, donde también había muchos bares y locales para divertirse. Llegó el 4 de julio de 2011, la noche en la que se celebra el Día de la Independencia en Estados Unidos. Ese día se registró un incendio en un apartamento. Cuando la policía llegó, se encontró con una mujer llamada Lydia Tillman, que había saltado del 2º piso y tenía gran parte de su cuerpo quemado. La mujer fue trasladada al hospital donde vivió una larga recuperación y fue inducida al coma por 5 semanas. La policía comenzó una investigación. Según los reportes médicos, Lydia había sido violada y luego le habían rociado lejía en el fuego para encenderla y asesinarla. Los investigadores estuvieron 3 días dándole vueltas al caso, sin dar con un resultado contundente, hasta que leyeron sobre el caso de Travis y pensaron que este chico podía estar relacionado. Llamaron al detective Nash Gurule hasta Colorado, y después de una corta conversación, los detectives estaban seguros que Travis había sido la persona que había atacado a Lydia, pero de nuevo no había suficiente evidencia para mandarlo a la cárcel. 4 días después del ataque a Lydia se pudo sacar una muestra de ADN de debajo de sus uñas. Se llevó esta muestra al Sistema Nacional y dio una coincidencia. Travis Forbes, de 31 años. Al final la policía tenía una prueba sólida para llevar a este hombre tras las rejas, y pensaban que de esta manera también podían resolver la desaparición de Kenia. Pero cuando fueron a buscar a Travis a su nueva dirección, él ya no estaba en este lugar.
Durante los siguientes días estuvieron buscándolo por todos los clubes nocturnos, todas las discotecas y todos los bares. Al final, un agente vio a un hombre que coincidía con la descripción de Travis, caminando detrás de unas chicas. El agente se acercó a él, le preguntó su nombre y Travis le dio una información falsa y una identificación falsa también. El agente se dio cuenta de esto y al final pudieron detenerlo. La familia de Kenia estaba impresionada. Ellos ya tenían una idea de que Travis era una persona peligrosa, pero no sabían hasta dónde podía llegar. A través de las cámaras de un noticiero le mandaron un mensaje. Ellos querían saber dónde estaba Kenia, pero aunque Travis estaba detenido, él no quería hablar. Tony contactó con el detective a cargo del caso y le rogó que hiciera un trato con el hombre para que hablara sobre el paradero de Kenia. Por semanas, Travis no quiso negociar, hasta que recibió la visita del detective Nash Gurule. Él le dijo que estaba cansado, y Travis le comentó que iba a confesar todo, que le iba a decir qué le había hecho a esas dos mujeres, y que también le iba a mostrar dónde había dejado el cuerpo de Kenia. La única condición que puso Travis fue que no se le etiquetara como acosador sexual en el sistema nacional. Fue así como luego de muchas semanas se pudo saber qué pasó con Kenia. Travis comentó que la noche de la desaparición de Kenia él la vio en las calles. La joven estaba deambulando y parecía que había bebido y además que estaba drogada. Él comentó que la subió en la camioneta van que estaba utilizando, que era la que usaba también para trabajar en la panadería. Una vez allí y estando ella ya inconsciente, él la violó. Luego de unos minutos, Kenia se despertó. Comenzó a gritar y a golpearlo. Él la tomó del cuello, la estranguló hasta que ella estuvo sin vida. Comenta que en ese momento no sabía bien qué hacer, así que lo que hizo fue tomar el cuerpo y meterlo en una pequeña hielera que tenía en la van. Luego de eso pensó que lo mejor era ir a su lugar de trabajo. Sabían que allí había un congelador industrial. Le puso cinta a la hielera alrededor y luego fue hasta el congelador, donde la metió, lo que se puede ver perfectamente en las cámaras. Luego decidió que apagaría las cámaras de seguridad para que ya no se viera más de lo que él hizo esa noche. Comentó que luego de unos minutos pensó que lo mejor era enterrar el cuerpo de Kenia. Así que sacó la hielera de ese congelador industrial donde estuvo durante un tiempo, fue hasta un lugar muy alejado y la enterró allí. Este lugar era alejado y era el lugar donde la policía ya había revisado una vez. Pero Travis dio el punto exacto donde había enterrado el cuerpo de Kenia. Los agentes fueron y en efecto encontraron el cuerpo de la joven, el cual fue identificado gracias a los registros dentales. Los exámenes forenses determinaron que Travis había dicho la verdad. Había estrangulado a Kenia y además la había violado. Los agentes avisaron a la familia de todo lo que había sucedido, y al final ellos pudieron despedirse de Kenia. Aunque el relato de Travis no parecía cuadrar del todo en lo que había pasado esa noche, ya que Kenia no se drogaba. Aparte de eso, ella había dejado su teléfono y sus cosas en una de las mesas donde estaba con sus amigas. Pero los agentes decidieron no hacer más preguntas, ya que al final él ya había dicho dónde estaba el cuerpo de la joven y se lo habían podido entregar a sus familiares. Unas semanas después se realizaron las primeras vistas en la corte. A estas asistió la familia de Kenia y también Lydia con su familia. Ella realizó un gesto que sorprendió a todos. Sin poder hablar muy bien, le dijo a Travis que lo perdonaba, que era más fácil para ella perdonar que acumular toda la rabia y el rencor que podía sentir. No hubo un juicio como tal porque Travis se declaró culpable, y la sentencia quedó de la siguiente forma. Por el asesinato de Kenia le dieron una cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional. Y por el intento de asesinato de Lydia le dieron 48 años de prisión. La familia de Kenia decidió unir esfuerzos y enfocar su dolor en una manifestación. Ellos fundaron una fundación en honor a la joven. La Fundación Kenia Monge apoya de forma emocional y económica a familiares de víctimas de delitos violentos o personas desaparecidas. También realizan caminatas y eventos en honor a la joven. Y también buscan educar a familias y mujeres de cómo protegerse ante estas situaciones.
Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy lamentable, una vida muy brillante que se perdió en esta situación. Y realmente podemos llegar a la conclusión de que Travis en algún punto de su testimonio mintió. Él tuvo que haber sacado a Kenia del bar de alguna forma, se la tuvo que haber llevado de dentro. No sabemos si tal vez él ya la estaba siguiendo y fue él quien la drogó. La familia de Kenia dice que ella no consumía drogas, si bien salía de fiesta y bebía. Nunca se habían dado cuenta de que ella consumiera drogas, ni tampoco sus hermanas, que eran tan cercanas a ella, sabían esto. Al final no quisieron indagar más. Para ellos el círculo se cerró cuando tuvieron el cuerpo de Kenia, se despidieron de ella y este hombre obtuvo la cárcel de por vida. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir también en todas mis redes sociales, aparezco como LesmaVR y tendrán los enlaces en la descripción. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.